primer problema pertenece a la convocatoria de 2022. Bien, en esa convocatoria apareció un depósito de agua abierto y con nivel constante a una altura de 10 metros, ¿no? Es decir, que nos está diciendo que al ser nivel constante, que podemos considerar que la velocidad de movimiento de la superficie libre del fluido será nula, ¿no? Otro dato clave aquí es el saber que se trata de un depósito abierto. El hecho de que se trate de un depósito abierto implica que el punto A al que vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli será un punto en el que la presión coincide o es igual a la presión atmosférica. Tiene un orificio de salida en el que, por estar en contacto con la atmósfera, también tendrá una presión igual a la presión atmosférica, en la parte más baja de su superficie lateral, por la que pues, sale el fluido. Nos da también la sección del orificio. Tiene una sección de 1 decímetro cuadrado y que 1 metro por debajo del fondo del depósito queremos colocar un tubo que recoge el tubo de agua. Esta segunda parte será entonces relacionada con la cinemática del problema, es decir, con ese movimiento parabólico que describirá el fluido cuando salga del depósito. Lo primero que me mandan a hacer es que calcule la velocidad con la que sale el agua del depósito. Esto es la ecuación de Torricelli, ¿no? Es lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Bien, entonces, ¿qué situación tenemos? Pues tenemos una situación en la que hay un depósito, en el que hay un punto que llamaremos punto A, que es el punto de la superficie libre del fluido, y tenemos un punto que se llama punto B, que es el punto por el que sale el fluido. Ambos puntos están en contacto con la atmósfera. ¿Y qué particularidades sabemos? Bueno, del punto A. ¿Qué sabemos del punto A? Pues sabemos primero que la presión es la presión atmosférica. Segunda cosa que sabemos, velocidad es 0. Y segunda cosa que sabemos, la altura, porque me la dicen. ¿Vale? Me dicen a qué altura está el fluido. ¿Vale? Me dice que está a una altura de 10 metros la superficie libre del fluido. Por otro lado, del punto B, que es el otro punto a estudiar, también conocemos algunas cosas. Primero, que la presión es igual a la presión atmosférica también. Que la velocidad es incógnita, es lo que me pide el problema. Y la altura también es un valor conocido. Con lo cual, ese es el planteamiento del problema. ¿Cuál es la ecuación para la resolución del ejercicio? Pues es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, si os recordáis, era una ecuación que relacionaba dos puntos cualesquiera de la conducción o de la trayectoria del fluido. Bien, ¿qué simplificaciones podemos hacer? Pues teniendo en cuenta, primero, que la velocidad en el punto A es 0. Si la velocidad en el punto A es 0, esto implica que este término de aquí lo vamos a poder anular. Segunda cosa que sabemos es que la presión es igual a la presión atmosférica en ambos puntos. Luego la presión en A y la presión en B son iguales. Entonces son dos términos exactamente iguales a dos lados del igual. Por lo tanto, se van a simplificar, ¿no? Uno pasa restando por el otro lado, entonces queda un 0. Y entonces la ecuación quedaría de esta manera. Y ahora, el nivel de altura 0 tengo yo libertad para ponerlo. El problema me dice que el orificio está hecho en la parte más baja de la conducción. Pero bueno, y si no fuera así, lo que se suele hacer es fijar el nivel de altura 0 en ese nivel, ¿no? El nivel o la altura a la que está ese orificio. Bien, ¿y eso qué me permite entonces? Pues me permite, primero, referenciar todas las alturas a ese nivel, es decir, si ese es el nivel de altura 0, el resto de alturas tienen que estar referenciadas a ese nivel, y por otro lado, hacer que la altura de B sea 0 y entonces eliminar un término de la ecuación de Bernoulli. Ahora, la ecuación de Bernoulli entonces queda con un solo término por miembro, y eso ¿qué me permite? Pues me permite despejar
la velocidad en v. La densidad está en los dos términos, los dos miembros de la ecuación, multiplicando, por lo tanto lo puedo simplificar, y entonces la velocidad del punto B me queda una cosa así. Es decir, lo que me viene a decir la ecuación de Torricelli es que la velocidad de salida por un orificio que se hace en un depósito que contiene un fluido depende únicamente de las alturas de los puntos en los que está en el orificio y la superficie libre del fluido. Bien, los valores numéricos aquí son exactamente los que nos da el problema. El problema nos dice que, de hecho, lo único que me hace falta aquí es la altura, ¿no? Por lo que acabamos de decir, que la altura del punto B son 10 metros. Entonces, esa altura, pues, la pongo aquí, 2G por HA, que es el único término del que va a depender esta velocidad. Y obtenemos un resultado numérico de 14 metros por segundo. El fluido sale de la pared lateral del fluido en el que hay hecho un orificio con una velocidad de 14 metros por segundo. Bien, con eso el apartado A estaría resuelto. Y ahora viene un segundo apartado. Ese segundo apartado nos pregunta sobre cuánto vale el caudal de agua que sale del depósito. ¿Qué es el caudal de agua? El caudal volumétrico de agua es los metros cúbicos que salen de ese depósito cada segundo. Bien, y el caudal volumétrico tiene una propiedad y es que es constante y viene dado por esta expresión. Es la velocidad en un punto cualquiera de la conducción por la sección que tenemos en ese punto. Como yo quiero calcular el caudal que sale y yo tengo tanto el área del orificio como la velocidad con la que el fluido sale por ese orificio, será simplemente hacer la sustitución en la ecuación. Es decir, el caudal será velocidad por sección. ¿Esta velocidad por sección? Pues depende. Si yo sé el radio o el diámetro, utilizaré esta expresión y si no, utilizaré esta otra. Si sé la sección, utilizo esta. Si sé el radio, utilizo esta otra. Como a mí el problema, si recordáis el enunciado, me decía que el orificio tenía una sección de 1 decímetro cuadrado, estaré en condiciones de utilizar esta de aquí, ¿vale? Porque me está dando la sección. Muy bien. ¿Cuánto vale la velocidad de salida del fluido por el orificio? 14 metros segundo, lo acabo de calcular. ¿Cuánto vale la sección? Pues me acaba de decir que es 1 decímetro cuadrado. Como yo cuando utilice esta expresión lo que tengo que hacer es poner todo en sistema internacional, pues ese decímetro cuadrado lo tengo que multiplicar por 10 elevado a menos 2 o dividir entre 100 para conseguir tenerlo en metros cuadrados. Y entonces me da un valor de, esto es un error, esta sección, esto no está elevado al cuadrado, esto de aquí sobra, ¿vale? Esto sobra, ¿no? Es velocidad por sección, y entonces son 14 por 10 elevado a menos 2, ¿vale? Aquí 14 por 10 elevado o 14, no, el 14 por 1 por 10 elevado a menos 2, que son 1,4 por 10, o sea, por 10 elevado a menos 3, sí está. Correcto el resultado. Vale, sí, 14 por 10 elevado a menos 2, no tengo por qué, o 1,4 por 10 elevado a menos 1. Si lo quiero poner aquí en notación científica, por 10 elevado a menos 1, no menos 3. Es un error de este 2 aquí que no debería aparecer. Sería 1,4 por 10 elevado a menos 1 o 14 por 10 elevado a menos 2. Vale. Una vez que tengo resuelto el caudal y la velocidad de salida, lo siguiente que me pregunta el ejercicio es que haga el cálculo de cuánto vale la distancia horizontal del tubo al depósito para recoger el fluido. Es decir, yo lo que tengo ahora es un depósito, ¿vale? Y ese depósito resulta que tiene una vena líquida que tiene un determinado alcance. Y lo que yo quiero hacer es colocar un depósito aquí para que esa vena líquida caiga en esa posición, ¿vale? ¿Qué sabemos? Para yo plantear un tiro parabólico, es decir, me está preguntando el alcance de ese tiro parabólico. Para yo plantear un tiro parabólico necesito saber dos cosas. La primera de ellas es la velocidad de salida,
¿vale? La velocidad horizontal. Que esta velocidad es conocida, porque esta V0 acabamos de calcular que son 14 metros por segundo. Y por otro lado, yo necesito tener la altura inicial, la altura, la I sub 0, la altura desde la que cae con respecto al nivel que nosotros marcamos para el suelo. Es decir, esta sería I sub 0, que me dice que es 1 metro. ¿Por qué me dice que es 1 metro? Porque si vamos al enunciado del problema, me dice, os decía que el plano horizontal situado 1 metro por debajo del fondo del depósito. Y me decía que el agujero se hacía en el fondo del depósito. Entonces, 1 metro por debajo del fondo del depósito, estamos lanzando la vena líquida y la vena líquida tendrá un alcance determinado teniendo en cuenta que cae desde 1 metro de altura. ¿Sí? Vale. ¿Cómo se calcula el alcance de una vena líquida en salida por el lateral de un depósito? Pues utilizando las ecuaciones del tiro parabólico, ¿vale? Las ecuaciones del tiro parabólico, para yo poder plantearlas, son la ecuación de X y la ecuación de Y, yo necesito tener dos parámetros, solo depende de dos parámetros. Uno es la velocidad inicial, que acabamos de decir que son 14 metros por segundo, y otra es la altura que hay desde el punto de lanzamiento horizontal hasta el punto de alcance, que acabamos de decir que es 1 metro. Con esos dos valores es suficiente para yo poder resolver un tiro parabólico. Vale. ¿Cómo se hace para calcular el alcance entonces? El alcance hace referencia a la situación en la que I vale 0, es decir, en la que llega al suelo. Es decir, que este punto de aquí está caracterizado porque I vale 0. Vale, pues si I vale 0, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a venir a la ecuación de I y donde pone I, aquí voy a poner 0. ¿Eso qué me permite? Eso me permite despejar T, ¿vale? Es decir, si yo igualo I a 0, yo lo que voy a hacer es despejar T. Y ese T lo que me da es el tiempo que tarda esa vena líquida en alcanzar el nivel 0, es decir, en llegar al suelo. Pero eso es un tiempo. Y yo lo que yo estoy interesado en calcular es cuánto vale el alcance. Y el alcance es una distancia que se recorre en horizontal. Es decir, el alcance es esta distancia de aquí. Las distancias que se recorren en horizontal son distancias que vienen caracterizadas por X. Entonces, una vez que yo calculo T, el tiempo que tarda la vena líquida en llegar al suelo, ese T lo tendré que sustituir en la ecuación de X, que es justamente lo que estoy haciendo en esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí no es más que esta otra, donde se ha sustituido T por el resultado de igualar I a 0. Y entonces me queda una expresión matemática que me permite calcular el alcance de un tiro parabólico, conociendo, como os dije, únicamente dos valores, el valor de V sub 0 y el valor de I sub 0, es decir, el valor de la velocidad de lanzamiento horizontal y el valor de la altura desde la cual se lanza este cuerpo, en este caso esta vena líquida. ¿Conocemos todos los datos? Pues sí, conocemos todos los datos. ¿Cuáles son? V sub 0 es 14, es lo que calculamos en el apartado A. Entonces este valor lo tengo, 14. 2, pues es 2. I sub 0 es 1 y G es 9,8. Entonces, haciendo operaciones ahí, me sale que el alcance o la distancia horizontal máxima recorrida por la vena líquida tiene un valor de 6,3 metros. Es decir, que este valor de aquí son 6,3 metros. Esa es la respuesta entonces a en dónde tendría que colocar yo un recipiente para poder recoger el líquido que emana de ese depósito. Vale. A continuación nos dice que con qué velocidad entra en el tubo. ¿Vale? En ese tubo que nosotros utilizamos para recoger la vena líquida, el agua entrará a una velocidad. ¿Vale? ¿A qué velocidad? Bueno, esto no deja de ser un movimiento parabólico. Como tal movimiento parabólico, el cálculo de las velocidades se puede hacer de dos maneras, ¿no? La primera es saberse las ecuaciones, es decir, saber
que la componente x de la velocidad es constante igual a la velocidad de lanzamiento y que la componente y de la velocidad es menos g por t, ¿vale? Y otra es derivar estas ecuaciones. Si yo derivo la ecuación de x, tengo la velocidad en x, y si derivo la ecuación de y, tengo la velocidad en y. La derivada de v0t es v0, la derivada de y sub 0 menos 1 medio de gt cuadrado es g por t. El caso es que voy a tener dos componentes de la velocidad y aquí me pide la velocidad. Entonces lo que me está pidiendo en realidad es que calcule el módulo o, si queréis, que yo exprese esto en forma vectorial. El caso es que la velocidad en x no tiene nada que pensar porque la velocidad en x coincide exactamente con el valor de la velocidad de lanzamiento o de la velocidad de salida del fluido por ese orificio y la velocidad en y dependerá del tiempo. Vale, entonces el tiempo, ¿cómo lo calculo? Es menos g por t. ¿Cuánto valía el tiempo o cuánto vale el tiempo en la situación que me están preguntando? Me están preguntando cuando el líquido llega al depósito, es decir, el tiempo que transcurre desde que el líquido sale hasta que llega a la altura cero. ¿Y qué es este tiempo de aquí? El que yo había utilizado para calcular el alcance. Entonces, el tiempo, el valor del tiempo, lo podré sustituir por el t que sale de despejar en la ecuación en la que igualo y a cero. Bien, pues con eso tengo el valor de VI. Aquí lo que hice en esta operación para pasar de la segunda ecuación a la tercera es que esta g que está aquí fuera la introduje dentro de la raíz cuadrada elevando al cuadrado y entonces se me simplifica esta del denominador con una que está elevada al cuadrado que entró aquí dentro. Y entonces me sale que la velocidad en y yo la puedo calcular en el punto de caída, pues no es una ecuación genérica, sino que es la velocidad en y en un instante concreto, y es el instante en el que ese cuerpo que describe un movimiento parabólico llega al suelo, será 2g por i sub 0, donde g es un valor conocido e i sub 0 era un metro, que también era un valor conocido. ¿Vale? Con lo cual voy a obtener un valor de 4,42 metros por segundo. Como me dice la velocidad con la que la vena líquida llega al suelo, pues, y estas son los componentes de la velocidad, lo que hay que hacer es el módulo, ¿vale? Entonces, o darlo como vector velocidad, es decir, v con vector sería 14i más 4,42, o mejor dicho, menos 4,42j, porque es una velocidad que lleva a la dirección negativa del eje y, es decir, cuando yo tengo que el fluido llega aquí, al final del... al suelo, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que la vena líquida tiene dos componentes, ¿no? Tiene una componente que sería la componente horizontal de la velocidad, que sabemos que es constante e igual a la que tenía en esta situación, y que también tenemos una componente vertical, es decir, una componente que es así, vertical y hacia abajo, porque estamos en movimiento de caída libre. De tal manera que el vector velocidad tendrá un módulo que será pues, el resultado de haber aplicado el teorema de Pitágoras aquí, ¿no? Es decir, si yo tengo una componente x y una componente y, la suma vectorial de estas dos velocidades me da el vector velocidad. Es decir, que gráficamente esto sería Vx, esto sería Vi y esto sería V, velocidad, ¿no? Entonces se ve claramente que esto no es más, para calcular V, que aplicar un teorema de Pitágoras aquí. ¿Vale? El módulo de velocidad es la hipotenusa de este triángulo, que es justamente lo que estamos haciendo aquí. El módulo de velocidad será Vx al cuadrado más Vy al cuadrado, que tiene un valor de 14,7 metros por segundo, que aproximaremos a 15 metros por segundo, porque la solución así me lo da, ¿no? Me da 15 metros por segundo. De esto ya hablaremos de cifras significativas cuando lleguemos a clases posteriores. El problema, no tenía nada más, es decir, eran las 4 cosas que pedían y con hacer esto que estamos presentando aquí, pues sería suficiente para tener el problema totalmente resuelto.